¿Qué tal? Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de una de las herramientas más poderosas de la ciencia, la tabla periódica. Es un viaje que nos va a llevar desde un completo caos de sustancias hasta el mapa, tan elegante y predictivo, de toda la materia que conocemos. A ver, imaginen por un momento ser un químico en el siglo XIX. Se conocen decenas de elementos y cada uno tiene un comportamiento único. ¿Cómo empezar a darle sentido a todo eso? Bueno, esa era la gran pregunta que enfrentaban los científicos de la época. Bien, vamos a meternos de lleno en el contexto histórico. Antes de que existiera este mapa, los elementos eran como las piezas de un rompecabezas gigante, pero totalmente desordenado, y sin tener la imagen de la caja para saber qué se estaba armando. Hacia 1869, la comunidad científica conocía exactamente 63 elementos, ni uno más ni uno menos. Cada uno era una pieza única, con sus propiedades, su peso. Sabían que ahí había un orden por descubrir, pero nadie había encontrado todavía la clave. Y entonces aparece la figura central de nuestra historia, Dmitri Mendeleev, un químico ruso que no solo vio al rompecabezas, sino que se atrevió a proponer una solución que para la época era radical. La genialidad de su método estaba en un enfoque de 3 pasos. No se quedó con una sola regla. Primero, claro, ordenó los elementos por su peso atómico, del más ligero al más pesado. Luego, los agrupó en columnas según sus propiedades químicas, los que se comportaban parecido. Y el tercer paso, el tercer paso fue un acto de pura audacia científica. Esta cita, aunque se debate si es real o no, la verdad es que captura a la perfección la naturaleza casi visionaria de su descubrimiento. No fue solo un cálculo frío, fue como una revelación sobre el orden fundamental del universo. Y aquí está el punto clave de todo esto. Mendeleev no vio los huecos en su tabla como si fueran errores, sino como promesas. Eran literalmente lugares reservados para elementos que la humanidad todavía no había descubierto. Es que no solo predijo que existían, no, describió sus propiedades con una precisión asombrosa. Años después, cuando se descubrieron el galio, el escandio y el germanio, sus características coincidían casi a la perfección con lo que Mendeleev había dicho. Fue sin duda una validación espectacular de su ley periódica. Pero la historia no termina ahí. El sistema de Mendeleev, aunque era brillante, no era perfecto. De hecho, contenía una contradicción fundamental que seguro lo mantuvo despierto más de una noche. Este es el núcleo del problema. Si seguía estrictamente el orden de la masa atómica, a veces algunos elementos quedaban en columnas con familias químicas que no les correspondían para nada. Su patrón de repente se rompía. Su intuición de químico le gritaba que las propiedades eran más importantes. Así que, en ciertos casos, simplemente invirtió el orden de los elementos, rompiendo su propia regla de la masa atómica. Él sabía que tenía razón, pero no podía explicar por qué. Esta inconsistencia dejó una pregunta flotando en el aire de la química durante décadas. Si la masa no era la ley fundamental, entonces, ¿qué era? Hacía falta una nueva revolución para resolver este misterio. Y esa revolución llegó. Fue a principios del siglo XX, gracias al trabajo de un joven físico llamado Henry Moseley, quien nos dio la pieza final, la que faltaba en este rompecabezas. Moseley descubrió que la verdadera identidad de un elemento, su DNI por así decirlo, no era su masa, sino su número atómico. O sea, la cantidad de protones en su núcleo. Este número, al que llamamos Z, aumentaba de 1 en 1, de forma perfecta a lo largo de la tabla, sin fallas, sin inconsistencias. El cambio fue total, fundamental. Pasamos de ordenar por peso atómico a hacerlo por número atómico. De conocer solo 63 elementos a tener un mapa completo de los 118. Y lo más importante, se pasó de una base empírica, de observación, a una base fundamentada en la teoría cuántica. Por fin, la gran intuición de Mendeleev tenía una explicación científica sólida. Ahora sí, con esta estructura ya perfeccionada, vamos a ver cómo se convirtió en una herramienta predictiva sin igual. La belleza de la tabla moderna es que la posición de un elemento lo dice casi todo sobre él. Es increíble. Simplemente con saber en qué columna y en qué fila está,
podemos predecir cómo va a reaccionar, qué tan grande es su átomo o con qué fuerza atrae electrones. Y así, la tabla periódica dejó de ser una simple lista ordenada. Se convirtió en el mapa definitivo de la materia, como un sistema de coordenadas que nos guía a través de las propiedades y el comportamiento de todo lo que compone nuestro universo. Y esto nos deja con una última reflexión. Aunque ya hemos completado el mapa de los elementos conocidos, la ciencia, como sabemos, nunca se detiene. ¿Existirán quizás islas de estabilidad más allá del elemento 118? La tabla no es solo un resumen del pasado, es también una invitación abierta a explorar el futuro de la materia.